Ya estamos en el café de Diario 55, iniciando en la semana. Hoy contamos con la presencia de Juan Marte y Gervasio de la Rosa, dirigentes de centrales sindicales. Ellos son dirigentes del transporte, líderes en esta parte de la República Dominicana. Y viendo su participación, uno se atrevería a pensar de que hay que luchar ya aunando esfuerzos, fuerza y voluntades. Y aquí lo tenemos. Vamos a saber qué es lo que trae el barco por ahí. Buenos días, caballeros. Buenos días, buenos días. Señor Juan Marte, estuvo el día pasado ahí con empresarios de Santiago, representantes de Santiago. Estuvo con nosotros en una tertulia. Bueno, ellos lo que no saben es que estos dos señores tienen toda una trayectoria y hay una frase que dice que culebra no se amarra en lazo. Que no serán fáciles porque a veces dicen choferes y creen que van a dar con dos chivitos. Se encuentran con dos caballos. Sí, pues no solamente son choferes, transporte. Transporte. Que ya globaliza. No, y cuando Gervasio, ¿cuántos años en el transporte? Ya. Bueno, estamos hablando de uno cerca de los 45 años, aunque no soy muy viejo, pero por lo menos. Empezó jovencito, a los 12. Y Juan tiene como 20 y pico. 22, 23. Entonces, no es fácil. Empecemos por ahí con ustedes dos, con el tema de todas estas alianzas pública-privada, corredores, los empresarios que ustedes dicen que están por meterse en el negocio, porque el flujo de caja que maneja el transporte es grande, porque es dinero líquido y constante, diario. ¿Cómo van esos asuntos? Bueno, hasta ahora nosotros hemos visto esos asuntos en cero, solamente comentarios y dimes y diretes dentro del proceso de la región del Cibao. Y ustedes saben que en todos los gobiernos siempre se habla de modernización del transporte, todo el tiempo. No hay un gobierno que no lo haya mencionado y haya hablado de corredores, de tren, hasta los alcaldes cuando llegan hablan de lo mismo, pero nunca han podido llegar ni a un comienzo ni a la meta final. ¿Por qué? Por la situación actual que tenemos en la vía de tanto del casco urbano como interurbano de la región del Cibao. Aquí no ha habido cobertura todavía de que un gobierno venga a decir vamos a ampliar lo que es el centro histórico de Santiago, vamos a ampliar lo que es la salida para las zonas rurales de Santiago. Todavía no lo ha habido, y mientras eso se mantenga así, todo se va a quedar en un dimes y diretes, y muchos que realmente quieren entrar al sector transporte van a estar siempre cacareando, reuniéndose, diciendo una cosa por otra, pero al final de la jornada nunca pueden hacer nada y van a mantenerse siempre los mismos carritos que nosotros tenemos en cada una de las rutas. Claro, sí, cambiándolo todos los años, porque lo hemos modernizado uno tras de otro. Hemos sacado la mayoría de los carritos viejos, hemos dejado los más modernos para el mejor desenvolvimiento de la ruta y que el pasajero, que es el que más le gusta el carro de concho, se mantenga tranquilo con un carrito moderno, hasta tanto venga un gobierno que quiera resolver el problema de las ampliaciones de las diferentes vías de la región del Cibao. Juan, hay un tema, y tú que yo sé que te gusta mucho esa línea, se llama Cambalache, que le dan autoría argentina, data de muchos años, del siglo pasado incluso, donde hoy día vemos que los políticos quieren ser empresarios, los empresarios quieren ser políticos, y ustedes con un sector que deben unificar las fuerzas para poder enfrentar todo esto. ¿Es lo que estamos viviendo hoy día? Yo creo que no necesariamente es que un sector quiera jugar el rol de otro, que un político quiera ser empresario ni un empresario político. Lo que sí está claro es que todo el mundo quiere cuarto y que lo quiere de a mucho, rápido y fácil. Y entonces tú ves que muchas personas del sector empresarial han visto el ejercicio de la política como un negocio. ¿Por qué? A quien le toque administrar la República Dominicana está administrando la empresa más grande que tiene el país.
con todas las facilidades, con toda la prestancia, con todo el poder que implica ser el presidente de un país, pero todos los negocios a escala nacional y a escala internacional. Por eso, tal y como te plantea Gervasio de la Rosa, compañero Gervasio de la Rosa, tuve que de repente un sector empresarial se interesa en el transporte. Él decía ahorita que él tiene 45 años dirigiendo transporte, siendo chofer, siendo dirigente medio, siendo presidente de sindicato, presidente de federación, presidente de central y presidente de un consorcio ahora. Bueno, pero él ha durado 45 años guameándose un sector transporte que no es fácil, que opera de manera rudimentaria, que opera con las uñas, porque ahora es que se habla de subsidio Bonogá, que realmente eso no existe en la realidad en el sector transporte. Eso es un plan para las cosas que se hacen los proyectos, para dar empleo, para burocracia y otras cosas, pero en el pasado eso no existía y hoy existe de manera precaria. Entonces el sector transporte opera de manera rudimentaria. El sector transporte no tiene 40 millones de dólares en subsidio como lo tiene la ONSA o 100 millones como lo tiene el Metro. Entonces hoy el sector transporte, el sector del empresariado ve importante este sector viniendo continuando con la línea de tu pregunta, viniendo desde el sector empresarial tradicional al sector transporte, que es lo que se estila, lo que se ventila, lo que se dice y lo que Gervasio ha denunciado públicamente, y yo también, de que un sector importante del empresariado ha querido atrapar una parte importante del sector transporte, pero a ellos no les interesa coger lucha como la coge un chofer o la coge un guagüero agarrando una guagua a las 5 de la mañana o un carro a las 5 de la mañana y despegándose de él a las 9, a las 10 de la noche. A ellos no les interesa eso. A ellos no les interesa, por ejemplo, como hace Freddy Espinal, que una vez hipotecó toda su propiedad, incluyendo su casa, y por poco pierde todo para comprar 14 guaguas para el proyecto de transporte Espinal. Y todos sus bienes se vieron prácticamente embargados o perdidos cuando la prima se disparó en el gobierno de Hipólito a casi 58 o 60 por 1. Entonces a ellos no les interesa eso, a ellos les interesa meterse en el festín para comprar guagua, ¿verdad? Para una vez que estén operando los corredores, acceder al subsidio que tiene la ONSA, sacar la ONSA de los corredores, salen las guaguas de la ONSA, pero ellos se quedan con las ventajas que tiene la ONSA, que la ONSA tiene muchas ventajas, tiene el chofer que le pagan, tiene las piezas, el vehículo que le compran, el combustible que le dan, el subsidio de 72 pesos por cada pasajero que en teoría monta. ¿72 pesos? Sí, por cada pasajero que en teoría monta, porque a la ONSA se le calcula las vueltas que dé vacía o llena y se le multiplican los asientos. Y en base a eso que se le entregue el subsidio. Yo ¿Por qué 72? Yo sé por qué también se le entrega el subsidio si se le compra el combustible, se le paga el chofer. Tiene 26 pasajeros nombrados por cada guagua. Por cada guagua tiene 26 para operarla. Entonces el empresariado dice, bueno, es un buen negocio ser transportista desde ese punto de vista. Ahora pregúntale a Gervasio, pregúntale a la familia de Pichón, que acaba de morir hace un mes, qué es lo que es ser transportista. Pregúntale a esos dueños de 32 compañías de taxi quebradas, qué es lo que es ser transportista. Pregúntale al sector del transporte escolar, que tiene 1 año y 7 meses que no da un golpe, paralizado, qué es lo que es ser transportista. Sí. Vete a la ruta M de Gervasio de la Rosa, que tenía 946 carros y hoy no tiene ni 400 trabajando. Vete a la ruta de Gurabo, que tenía 440 carros y hoy no tiene 200 trabajando, fruto de la pandemia. Vete ahora a la calle a ver si tú vas a encontrar un chofer con 3 o 4 pasajeros, la mayoría andan vacíos, y cobrando un pasaje que no cubre los costos operativos. Vete a los guagüeros para que tú veas cómo se cayeron los viajes a la playa, cómo se cayó. Vete al taxi para que tú veas cómo se cayeron la entrada a los moteles, la entrada a la discoteca, la entrada a los bares, la entrada a los restaurantes. Bueno, pero es muy bueno ser transportista con el presupuesto del Estado. Entonces, por eso es que vemos que aparece un señor de sotana haciendo negocio, un político siendo empresario, un empresario siendo político, un
militar envuelto en grandes negocios también, un ministerio público que se supone que es un eje fundamental de la justicia, el persecutor de la justicia, y desde sus asientos, desde su espacio para administrar justicia, monta una estructura comercial, empresarial con la justicia. Entonces, te digo y te reitero que lo que estamos viendo es una búsqueda desmesurada, descontrolada y descarada detrás de cuarto. Por eso a eso le llamó el antiguo Papa, el Papa Juan Pablo, el que estuvo antes que Benedicto. Juan Pablo II. Juan Pablo II le dijo, Sí. llamó capitalismo salvaje, un capitalismo voraz, un capitalismo desmesurado que va detrás de los cuartos, no importa las consecuencias. Y eso no se limita al sector privado ni al sector político. En nuestros barrios, en nuestras calles, hoy se ha perdido la moral, hoy se ha perdido la decencia, hoy se ha perdido la elegancia, hoy se ha perdido la prudencia, porque todo el mundo anda detrás de cuarto al precio que sea. Y a eso no escapan algunos medios de comunicación y comunicadores también, que se han dedicado a cosas que nada tiene que ver con la comunicación veraz, con la comunicación objetiva y con la comunicación perspicaz. ¿Algún temor, Juan y Gervasio, cuando se establezca ya y se creen las condiciones, las bases para todo esto que ha anunciado el presidente de la alianza público-privada, que ustedes queden fuera del negocio, siendo los principales actores? No, nosotros no podemos quedar fuera de ningún negocio, ni andamos detrás de negocio. Gervasio no anda detrás de negocio, ni yo tampoco. Nosotros sabemos negociar y sabemos dónde están los cuartos y cómo se ganan. Pero ustedes viven de eso. Y somos los que tenemos las estructuras en la mano. Nosotros no andamos detrás de nada. Nosotros estamos por preservar lo que está y que se transforme con los actores que lo están operando. Condiciones que se tomen en consideración de que ustedes son parte nosotros no de estamos ellos. mendigando que se nos tome nada, porque es que con nosotros no sale nadie aquí. Si los empresarios quieren papeleta, nosotros tal vez no la tenemos en los bolsillos, pero tenemos solvencia para que cualquier banco nos tire 50, 100 millones de pesos. Si es pelear que quieren, nosotros no somos violentos, nosotros somos viejitos retirados, pero ahí hay un ejército que nada más va a escuchar nuestra voz y no se va a dejar avasallar ni acorralar de nadie. O sea, la gente no andamos mendigando, porque quienes están ahí detrás de esa ONG que hay aquí en Santiago, que tienen 30 años escribiendo documentos y buscándose el chelito en la Comunidad Económica Europea, eso no salen con nosotros. El empresariado de aquí se puede sentar con nosotros y negociar y llegar a acuerdos para un mejor transporte para esta ciudad, para transformar este sistema de transporte de manera integral e incluyente, y nosotros no tenemos ninguna objeción. Pero tú te quejabas el día pasado de que no lo toman en consideración a ustedes. No, mi palabra no nos toma en consideración, no la vas a escuchar tú de mí, porque es una palabra derrotista. Porque no se reunían con ustedes. O no lo invitaban a las reuniones. Nosotros no tenemos ese problema. Desde que Luis Abinader se sentó ahí, ha sido decente y ha mantenido una comunicación permanente y sistemática con nosotros, con Gervasio y conmigo. Nosotros tenemos problemas con eso. Nosotros tenemos que mantener en guardia el sector y mantener a la opinión pública informada de cómo andan las cosas y advertirles a los aventureros, a las mafias del transporte, a las rameras del transporte, de que ciertamente aquí hay un sector transporte organizado y que cualquier proyecto que vaya a diseñar el gobierno para el sector transporte debe ser con los transportistas que lo están operando. No necesariamente conmigo y tal vez con Gervasio tampoco. Es los actores que están operando, porque vimos el primer ejemplo en la capital donde los actores desaparecieron y fueron sustituidos por nuevos actores y nuevas unidades. Pero nosotros siempre hemos estado diciendo y pidiendo que eso no se intente, la palabra no se intente replicar aquí. Pero nosotros hemos tenido puerta abierta siempre en este gobierno, con la gobernadora, con el ministro administrativo, con todos, incluyendo el presidente de la República, que ha mantenido comunicación permanente con nosotros. Nosotros lo que pasa es que es un tema latente, es un tema que tiene que estar en la palestra pública, tiene que estarse desglosando, porque tú sabes que en la República Dominicana el día más claro llueve. Gervasio, el tema, nosotros tenemos aquí dos clases de transporte. El transporte OMSA, que es el del gobierno,
y el que ustedes tienen, que son prácticamente ahora con el nuevo esquema, pequeñas empresas o empresas individuales, por si cualquier chofer. ¿Por qué, según decía Juan, para tener en pie a una onza, yo tengo que darle un subsidio de 75 pesos? Lo que me dice que para el Estado no es rentable. ¿Qué sería un verdadero esquema? Que el Estado se desprenda de eso y vaya eso a manos de choferes, porque vemos onzas, más en Santo Domingo que en Santiago, que andan vacías, porque la gente, por el tema de los cronogramas, la gente prefiere el carro. Y vemos onzas con 3, 4, 5 gente. ¿Cuál es el transporte ideal para una ciudad como Santiago? Porque esos grupos de ONG te dicen a ti, no, porque yo fui a Buenos Aires y vi tal cosa, y vi a Bogotá, o estuve en Chile y vi tal cosa. El transporte que le conviene a Santiago, porque es otra cosa. Por ejemplo, Santiago tiene realidades que no la tiene Mao y debería haber otra cosa. Para Santiago, Gervasio, ¿qué debería ser un transporte correcto? Porque tú hablabas de ampliar a Santiago, de relanzar el centro de la ciudad, y cuando me hablan de guagua, yo digo, pero ¿para meterla por dónde? ¿Qué podemos hacer? Mira, aquí en la región del Cibao, nosotros hemos vivido todas las épocas de transporte. Y cada vez que llega un gobierno nuevo, siempre habla de la modernización. Pero lo primero que entran los funcionarios es en pensar en las guaguas, en los autobuses, creyendo ellos que la situación de Santiago es igual que la de las otras provincias. Y como yo te decía ahorita, el transporte, por ejemplo, de las guaguas del gobierno, cada vez que llegan aquí, duran 1 año o 2, aquí a la región del Cibao, no pasan más de ahí. Primero por la administración, segundo porque las calles de Santiago no la pueden aguantar. Aquí han traído los gusanos esos de la onza 2 o 3 veces y no duran un mes, tienen que llevarlo para Santo Domingo por la estrechez de la calle. Santiago siempre ha exigido el carro, el minibús, dependiendo de la ruta donde esté funcionando el transporte. Nosotros quisiéramos un transporte moderno, claro, pero que se ajuste a la verdadera realidad de lo que es la ruta de transporte, porque aquí hay muchas rutas urbanas, suburbanas, interurbanas, y nosotros quisiéramos que se modernice. Claro, nunca vamos a estar opuestos a la modernización, pero primero hay que empezar de cero. ¿Cuál es? La modernización, los elevados, los túneles de Santiago. Vamos a ampliar la ciudad a nivel de estructura vial, y después entonces arrancamos con la modernización, que no estamos opuestos a ella. Pero tú sabes que cada ruta siempre tiene un legajo de vehículos, como te dije, rutas de carros, rutas de minibuses, rutas de autobuses. Entonces, esa es la parte fundamental donde los gobiernos tienen que analizar. Y no hay mejor técnico en el transporte que nosotros mismos los dirigentes y los mismos choferes. ¿Me entiendes? Yo decía los otros días, por ejemplo, yo que fui a la universidad 2 o 3 veces, en psicología, por ejemplo, puede salir un estudiante de psicología magna cum laude de cualquier universidad a la calle, y yo le pongo un chofer que no sabe leer ni escribir, y lo pongo frente a frente a los dos, y el chofer sabe más psicología que ese que salió de la universidad. Entonces esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan, que nosotros somos los técnicos. Cuando tú ves que el Estado, cada vez que llega un gobierno, por ejemplo en el Intran, un funcionario nuevo, van y contratan colombianos, asesores, pero unos asesores que es en dólares que le pagan, pero que no saben lo que nosotros sabemos aquí en la región de Cibao o en el país. Entonces, esa es una de las partes que nosotros siempre hemos criticado, y por eso hemos dicho, no nos oponemos a la modernización siempre y cuando estemos nosotros dentro del proceso. Y nosotros, cuando empezamos el movimiento sindical desde nuestra juventud, hemos logrado y hemos aprendido comunicarnos o estar acorde con los presidentes de turno.
porque yo con los problemas de transporte, si no es con los presidentes, yo no resuelvo, porque el presidente es el que resuelve. Entonces nosotros con los presidentes que hablamos, habla con Rama, nos tocó ahora con Abinader, ahora nos ha tratado muy bien, se ha reunido con nosotros ya 2 o 3 veces y ha instruido hasta la fecha de que todo lo que se vaya a hacer aquí en Santiago tiene que ser con nosotros dos, con Santo y Domingo, Juan y Gervasio. Tenemos que ir a la eso es lo que ha planteado y estamos de acuerdo. A la publicidad, un sí o no, viendo lo que decía de la onza, y es una cosa que Juan conoce mucho también, el fracaso reciente en Colombia del Transmilenio. ¿Qué pasa? ¿Es efectivo el transporte colectivo para transportar un sí o no? Porque ya no vamos. El transporte colectivo de guagua, en lo que nosotros nos hemos enfocado. Hemos visto el fracaso de la ONSA, Natrate, la Banderita, y vemos casos colombianos y de otros países de Centroamérica, con el Transmilenio, en México la cosa esa de fuego, qué sé yo, y todas han fracasado. No, el Transmilenio, yo fui a ver el Transmilenio, excelente, todo depende de los que lo dirijan, porque eso era con un transporte cooperativizado y realmente ellos utilizan corredores exclusivos para el transporte, que aquí también eso debe de darse, corredores exclusivos para el transporte. No es un fracaso, todo depende de quién lo dirija, esa es la situación. Vamos a la publicidad y continuamos con Gervasio de la Rosa y Juan Marte, los principales líderes del transporte de esta región del Cibao y específicamente de Santiago. Con ellos continuamos después de la pausa. Juan Marte y Gervasio de la Rosa están con nosotros, dirigentes del transporte en esta parte de la República Dominicana. En esas visitas al Palacio, Juan y Gervasio,
¿Cuál es la propuesta? ¿Hay una lucecita por ahí que le dé cierta esperanza al sector transporte? No, no hay ningún proyecto, ninguna decisión tomada en materia de transporte para Santiago. Todo está donde comenzó el 16 de agosto, cuando el presidente de la República se juramentó. La realidad es esa. Todo lo demás es escarceo en los medios, gente dando brincos, para amar, diría yo, porque todos queremos un transporte moderno, la sociedad, los usuarios lo requieren y lo necesitan. Los choferes de alguna manera necesitan hacer este sistema de transporte que ellos conducen sostenible, sustentable, a corto, a mediano y a largo plazo. Todos queremos eso, pero la realidad no es así. La realidad es que con ese corredor de la Dueña de Cáceres y los rumores y las cosas que están saliendo de ahí, las cosas que están saliendo nada más con 28 o 30 guagüitas que se metieron ahí, las cosas, las culebras y los sapos que están saliendo de ahí, han hecho como que el tema se enfríe. Sin embargo, que no entienda la población ni entiendan los choferes que nosotros estamos en contra de la modernización del transporte, es todo lo contrario, ni que estamos boicoteando un proyecto que pueda ser bueno para los choferes, para los usuarios y para el país. Recuerda que Gervasio te hablaba ahorita de que nosotros aspiramos a un plan de sistema de transporte integral. Cuando pedimos eso, lo que queremos es la ampliación de las vías, de la ampliación de las calles, avenidas y caminos vecinales que forman los cuellos de botella que producen los tapones. Cuando pedimos eso, lo que nosotros aspiramos y queremos es que donde nada más entra un carro, que ese carro se sustituya o se saque el viejo por el nuevo. Donde va un microbús, que vaya un microbús. Donde va una guagua de 30, que sea de 30. Donde va la de 60, que sea de 60, que fue el fallo del Transmilenio. Porque los sistemas de transporte masivos, cuando el Estado se involucra en ellos, el sector empresarial se involucra en ellos, no piensa en la solución, piensa en las ganancias, en el negocio, piensa en grandes compras con vehículos de baja calidad, bajo costo, que casi siempre terminan facturados, sobrevaluados, con alto costo, para producir ganancias, no buscando una solución real. En el caso de Santiago, nosotros estamos aspirando a una solución real, a un plan de tránsito y transporte integral. Por eso hemos pedido que se involucre el gobierno municipal, porque aquí tránsito también es el sistema pluvial, el sistema de alcantarillado de Santiago, que cuando llueve produce todos los tapones, porque los gobiernos municipales que hemos tenido no han invertido debajo de la tierra. Bueno, se ve. Ellos invierten donde se ve, ellos invierten en los dibujos en las paredes, ellos invierten en las cosas que el pueblo ve en las entradas de la ciudad. En eso es que los gobiernos municipales invierten. Pero aquí tránsito y transporte son los grandes taponamientos de la Argentina con Sadalá, de la fuente frente a Utesa. Y todo eso hay que buscarle una solución integral que debe pasar también por un sistema de transporte que donde haya que sustituir un carro, sustituya un carro, donde haya que sustituir un minibús, sustituya un minibús. Y cuando viene a ver, en el futuro, y si la ciudad lo demanda, también tendremos que dar un monorriel o tendremos que dar un sistema de transporte acorde con las ciudades modernas. Por eso tiene que ser planificado en base al interés de la ciudad, en base al interés local, en base a un diseño para solucionar un problema de la ciudad, no para hacer un negocio con una situación que está operando. Este sistema de transporte ha sido eficiente. Claro. Dice Gervasio que lo ha operado durante 45 años y ustedes todos se hicieron profesionales montándose en esos carritos de concho. El que ha fracasado es el Estado, sí, cuando ha intentado transformar ese. El que fracasó fue el Estado con la banderita, ¿verdad, Gervasio? Sí, el que fracasó fue el Estado con una trate. Sí, el que fracasó fue el Estado con los pollitos. Sí, el que fracasó fue el Estado con la garcita. El que fracasó fue el Estado con el Plan Renove. El que fracasó fue el Estado con Dominicana de Aviación, una línea aérea que era un ejemplo, que era un orgullo nacional, y así mismo le llamaban, la línea bandera nacional. Y un destino turístico. Y el Estado dominicano fracasó ahí.
y ha fracasado potabilizando agua. El agua que sale por la llave no es potable. Y da pena que un país de 177 años ya constituido como nación no haya podido potabilizar el agua. El que ha fracasado es el Estado dando energía cara, energía fraudulenta, ese caos que hay en el sistema eléctrico, que es un antro de corrupción, un sistema eléctrico para robar y para saquear los recursos nacionales y para endeudar el país. Hoy por hoy la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, el gasto corriente se está engullendo casi el presupuesto nacional, nada más en el gasto corriente y en el pago de la deuda pública. Y la mayoría de esa deuda pública tiene que ver con los préstamos o los empréstitos tomados para energía eléctrica, que todavía sigue siendo excesivamente caro, 27 centavos de dólares, el más caro en el mundo por kilowatt. Sigue siendo, no ha solucionado el problema eléctrico, pero tampoco ha resuelto el problema educacional, porque ¿por qué tenemos los problemas que tenemos y el crecimiento de escuelas públicas? Porque el gobierno no ha sido capaz de darle educación al pueblo. Y el tema de la salud y las ARS. Entonces, el que ha fracasado es el Estado. De manera rudimentaria, Gervasio de la Rosa, Antonio Marte, Juan Ubiere, Antonio Pulinario Linares, Cambita, Basilio Valerio, Santiago Rodríguez, Domingo Matías y otra cantidad importante de líderes nacionales de la República Dominicana son los que han construido un sistema de transporte que ha llevado el pueblo a trabajar, que ha llevado el pueblo a las escuelas y que lo ha llevado a divertirse. Pero el Estado lo único que ha hecho es asociarse con tigres del sector transporte, con empresarios para defraudar el Estado y para robarle al Estado. Y están todos los proyectos donde políticos y empresarios se han involucrado con sistemas de transporte como este y sistemas como los antes mencionados, y no le han buscado solución. La solución la han buscado los líderes tradicionales del transporte. Por eso es que Gervasio de la Rosa, por eso es que nosotros demandamos que cualquier sistema de transporte, antes de ir a contratar un técnico español, un técnico francés, como están contratados en el Intran, ganando miles de euros y de dólares, para que le den receta al país de cómo debe ser su sistema de transporte. Que no aplican porque que en la calle, recurran a los que saben de esto. Que el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, cree mediante decreto el Consejo Nacional de Transporte y siente los transportistas ahí. Y busquemos un punto de avenencia donde diseñemos un sistema de transporte para Santiago, para la capital de la República, para San Cristóbal y los puntos neurálgicos donde se requiera o se necesite la modificación del sistema de transporte de la República Dominicana. Ustedes que manejan parte regional, ya casi nos vamos. La actuación de los ayuntamientos, porque a veces uno dice esto y creen que es un asunto meramente político y no es así porque uno lo siente. Que lo crean como le dé la gana, porque la verdad hay que decirla. Nosotros hemos retrocedido y yo siento de manera particular, por ejemplo, que la gente que maneja tránsito y transporte desde el ayuntamiento no tiene el conocimiento suficiente y que hemos retrocedido cambiando direcciones, cerrando vías de desahogo. Pero no quiero entrar en esa particularidad, sino hacerlo general. El accionar de los ayuntamientos. Mira, los ayuntamientos tienen una ley que lo protege para regularizar las diferentes rutas de transporte. Y nosotros podemos decir que en nuestra región, todos los dirigentes que dirigimos rutas, tanto las rutas de Juan como las de nosotros, la hemos creado con una estructura muy diferente a lo que son las diferentes provincias del país. Inclusive nosotros somos la ciudad que ha creado una estructura que no la tiene ninguna provincia de la República Dominicana en cuanto a la ruta se refiere. Eso se debe a todos los dirigentes que dirige Juan y dirigimos nosotros. La ciudad de Santiago tiene en cada ruta comienzo y destino, pero también es la única ciudad donde nosotros trabajamos conjuntamente con el ayuntamiento, porque le compete al ayuntamiento regularizar y a nosotros dirigir el proceso. No hay otra ciudad que dirija el transporte con el ayuntamiento, somos nosotros, y por eso hemos mantenido las rutas
con comienzo y destino, y que el pasajero se siente mejor protegido que las otras ciudades. Por eso es que nosotros siempre nos hemos mantenido, aunque hay cínicos que han mantenido un poquito la lejanía y otros no. En el caso del actual alcalde, él ha mantenido la ciudad bien bonita por todos los lados. Ha mantenido también la no introducción de ruta y de franja dentro del casco urbano. Todo eso se lo elogiamos, pero en cuanto a planificación, en cuanto a trabajo del transporte, en cuanto a reunirse con nosotros, es un poco dejado en ese aspecto. Pero en cuanto a... Es que ustedes no pertenecen al Olimpo, ustedes no saben subir al Olimpo donde están los dioses. Bueno, entonces nosotros nos hemos mantenido con el ayuntamiento porque le compete, y ahora con la ley 6317 también el Intran no puede hacer mucho aquí si no comparte con el ayuntamiento y con nosotros los dirigentes para cualquier cosa que haya que hacerse. Entonces nosotros mantenemos esa interrelación con el ayuntamiento, aunque no se haya hecho mucho en el transporte. Nosotros todo lo que se ha hecho, lo hemos hecho tanto del sector de Juan como de nosotros, lo hemos mantenido como quiera que sea, lo hemos mantenido mejor que todas las ciudades del país. Gervasio, Juan, muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Dos interlocutores que tienen mucha capacidad y conocen por el tiempo el tema transporte. Siempre tengo respeto para la gente que hace carrera. Esta gente, como se dice en la República, han dejado el cuero. Y decía de la Rosa que muchas veces se es más psicólogo cuando tú aprendes en el terreno que con teoría. Y esta gente, sin contar con los actores, porque hay gente que en momentos llegan a los procesos a buscar dinero y lo que hacen es entorpecer. La experiencia está en el que hace carrera, porque ha vivido todos los procesos, Pollita, Garza, Onatrate, todo, y conocen lo que sirve y lo que no sirve. Verdaderos sociólogos. Así es, sí conocen el sector. No queremos retirarnos sin agradecer a Adalberto de León y a ustedes la importancia que le han dado a este tema, un tema fundamental para la ciudad, fundamental para el sector transporte, y el espacio que le han estado confiriendo a este sector para nosotros en la Central Nacional de Trabajadores del Transporte CNTT, y sabemos que en Petranreno, las instituciones de Vieja Gervasio, es de vital importancia y lo agradecemos infinitamente. Gracias a ustedes, nosotros nos vamos. Recordarles que mañana a las 7 estaremos otra vez. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo que trabaja para que ustedes reciban este programa. A vacunarnos, continuemos el proceso. República Dominicana necesita que todos estemos listos. Hay que pensar en los demás y entender y ver las cosas desde otra perspectiva, porque de verdad que la situación económica es más grave en este momento que la misma pandemia. Así que a vacunarnos y ver cómo salimos rápidamente de este asunto. Feliz resto del día. La pandemia es la situación.